Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite esta herramienta para llegar a más profesionales de la salud, más de 600, el alcance más de 600,000 médicos de todo el mundo, particularmente Latinoamérica, en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Hoy, como siempre, nos ven de prácticamente todo el país, todo México, Centro, Sudamérica, por supuesto, Estados Unidos. Les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza en un hospital público o privado o es presidente de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos. Ya estamos a escasos días de cumplir un año de transmisiones, prácticamente los primeros 7 meses todos los días y hoy 2 veces a la semana en vivo, y además nuestro podcast hace una labor titánica, algo que iniciamos para hacerlo una semana y que gracias a ustedes seguimos generando valor y contenido para todos ustedes. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y que usted puede accesar a ellas en YouTube. Está en YouTube, teclea Medical Legal Center y encontrarás las de lunes, que es teoría del caso, un caso médico narrado por la mano del experto. El martes es martes de podcast, y el miércoles es un programa grabado que usted puede ver en YouTube o en Spotify de máximo 10 minutos, un comentario de un tema médico de actualidad. Y los miércoles una masterclass, una sesión médica siempre de alto interés. El doctor Gerson de Ciudad Obregón nos proponía un tema de vacunas. Esto a raíz de que se ha detectado médicos que hayan sido vacunados por COVID y no obstante han fallecido de COVID. O sea, incluso médicos que han tenido la doble vacuna o doble dosis, que en aquella marca que así lo establece, y no obstante han muerto de eso. Entonces, estamos buscando el ponente, estamos trabajando, doctor Gerson, eso, y le envío un saludo hasta Ciudad Obregón, Sonora. Le recuerdo nuestro programa la próxima semana. Les voy a quejar aquí a nuestra próxima invitada. Ella es nada más, nada menos que la doctora Emma Urias Romo de Vivar. Ella nos hablará de evaluación perioperatoria del paciente obeso, eso en la masterclass. Les recuerdo también que todas las preguntas nos las hagan por preguntas y por el icono de preguntas y respuestas. El de chat de solamente nos saludamos. Les recuerdo también que en el Facebook de Medical Legal Center, Diana López, nuestra especialista, ella es psicóloga, pero además tiene un doctorado en neurociencias. Siempre, cada semana, hace una publicación para la contención del estrés de los profesionales de la salud y, por supuesto, cómo identificar temas neurológicos con pacientes, particularmente menores de edad. Y bueno, les pido que nos ayuden. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, y que inviten a más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Hoy es para mí un gusto. No hemos dejado de trabajar en esta semana, que es Semana Santa y Pesach también. Seguimos trabajando para generar contenido de valor para ustedes. Y hoy, un gran tema. Todos, muchos médicos me decían, el doctor Delgado de Monterrey me decía, es un tema polémico. Claro que es un tema polémico. El tema es el derecho a la salud de los niños frente a las creencias religiosas de los padres. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quién mejor para presentarnos este tema, quien ha elaborado un trabajo al respecto, el licenciado, mi compañero de trabajo de Medical Legal Center, a quien siempre lo aprecio mucho y es un gusto tenerlo por aquí, es el licenciado Eduardo Becerra Zamora. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene diplomado en Derecho Procesal Penal en los juicios orales, tiene también diplomado en Teoría del Delito, es asesor, por supuesto, de múltiples agrupaciones médicas, federaciones y colegios médicos, y por supuesto miembro del staff de Medical Legal Center. Licenciado Eduardo, muchas gracias. Qué bueno que está aquí. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Abraham. Pues gran tema, ¿eh? Muchos médicos me comentan tema polémico y nosotros lo hemos discutido también. Y bueno, ¿quién mejor para usted que usted, Eduardo, que le ha echado tantas ganas a este y a otros temas?
¿Qué opina, Eduardo? Pues nada, licenciado, igual que usted, un tema de mucha controversia, de repente sí, algunas contradicciones dentro de un grupo y otro, pero bueno, vamos a tratar de aclarar todas esas dudas y explicarlo de la mejor manera para que todos lo comprendan de cómo lo ha establecido la Corte. Licenciado Eduardo, pues lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y ustedes y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, licenciado Abraham. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a dar inicio con este tema. Este tema, como lo comentaba el licenciado Abraham Dávila, pues un tanto polémico, ¿no? Por los puntos que vamos a tratar. Quiero aclarar antes de entrar en detalles del asunto, bueno, pues son interpretaciones jurídicas, ¿sí? No son interpretaciones como tal derivadas de una creencia religiosa, sino meramente jurídicas. El derecho a la salud de los niños frente a las creencias religiosas de los padres. Iniciamos con esta frase importantísima: aprender es un proceso constante o no es nada. Y esto pues evidentemente va dirigido para todos ustedes, ¿no? Que constantemente están reformando nuestros ordenamientos legales, no decir ya de la medicina, que constantemente está cambiando. Y precisamente esa es la finalidad de estos webinarios, de estas charlas con ustedes, pues a llegarles esa información actualizada, cuáles son los criterios que hoy en día están imperando dentro de un proceso médico legal. Cuando hablamos de la supremacía constitucional, pues nos referimos evidentemente a que la supremacía es un todo, ¿no? Es lo que está en la cima en la cima de la cúspide de nuestros ordenamientos legales. Es una norma jurídica vinculante por sí sola. Esto quiere decir que todas las normas inferiores a ella, que no respeten su contenido o que inclusive vayan en contra de lo que establece la propia Constitución, en automático son consideradas inválidas, son actos por sí solos inconstitucionales. Esto se los quiero comentar evidentemente porque vamos a ir encuadrando esta conducta típica donde existe una colisión de derechos, donde vamos a ver en qué momento se vuelve una cuestión inconstitucional. Este es un caso práctico, como lo comentaba el maestro Abraham Dávila, que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un amparo en revisión. El amparo se identifica con el expediente 1049-2017 y con fecha 15 de agosto del 2018. ¿Cuáles son los antecedentes, doctores, de este caso que hoy vamos a narrar? Bueno, pues se trata de una paciente menor de edad, una pacientita de 6 años de edad. Ingresa a un hospital en una condición grave. Hasta ese momento es diagnosticada por una posible leucemia linfoblástica aguda. La doctora responsable, la médico tratante, pues informa a los padres de esta menor sobre el estado de salud, que es grave. Informa también que el tratamiento médico que en ese momento se consideraba idóneo, pues también iba a incluir llevar a cabo transfusiones sanguíneas. Y es importante, doctores, recalcar en este momento a lo que nos referimos con un tratamiento idóneo. Más adelante se los voy a explicar, pero desde aquí ir marcando esa pauta. Los padres de esta menor pertenecen a una etnia rarámuri y son practicantes, evidentemente, de la religión de Testigos de Jehová. Obviamente expresan el deseo de buscar una medida alternativa a dicho tratamiento porque la transfusión de sangre pues es contraria a su fe, la tienen terminantemente prohibida. Y es importante, así como lo señalaba hace un momento, remarcar que también ese es un derecho de los pacientes, de los padres de los pacientes, el buscar una medida alternativa a un tratamiento, en este caso, el tratamiento que había indicado la médico tratante. Y entonces, con este pequeño antecedente ya formamos una disyuntiva que emana de un supuesto de urgencia médica, una urgencia médica que ya lo tenemos claramente identificado hablando en términos jurídicos, que se refiere a un problema médico quirúrgico agudo, que evidentemente pone en peligro la vida, un órgano, una función vital y que obviamente requiere una atención médica inmediata. Tenemos este primer supuesto, urgencia médica. Supuesto número 2, que es una menor de edad, y aquí entra otro punto importante que es el interés superior del menor.
Y aunado a estos dos puntos, los padres de la menor, que como ya lo comenté, pertenecen a una etnia rarámuri y son practicantes de la religión de Testigos de Jehová, donde, les repito, la transfusión de sangre, pues como ustedes ya saben, es contraria a su fe. Entonces, con esta disyuntiva, con estos tres apartados, ¿qué sería lo legal y éticamente correcto que tendría que hacer el equipo médico? Ante esta circunstancia, evidentemente, pues existe esa negativa por los padres para que se someta a ese tratamiento porque el mismo llevaba implícito la aplicación de transfusiones sanguíneas. ¿Qué es lo que hace o se realiza en este hospital bajo esos antecedentes? Bueno, a través del área de trabajo social se da parte de los hechos que están aconteciendo en el momento por tratarse de una menor, por ser una cuestión que ponía en peligro su vida, y ante la negativa de los padres se da aviso a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, en este caso el Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, y en adelante nos vamos a referir a este ente como la Subprocuraduría, donde se inicia un procedimiento administrativo de protección de menores en base a tres factores. Punto número 1, hay un posible diagnóstico porque todavía no está confirmado, es una cuestión tentativa que pueda ser una leucemia linfoblástica aguda. Punto número 2, existe la necesidad inmediata de que obviamente esta paciente reciba un tratamiento que muy probablemente incluyera la transfusión sanguínea, obviamente para salvar su vida a juicio de los médicos tratantes. Y número 3, la negativa de los padres a que se realizara el tratamiento prescrito. Y con estos tres apartados, con estos tres antecedentes, la Subprocuraduría tiene elementos suficientes para llevar a cabo este procedimiento administrativo, ordenar que la tutela de la menor estuviera provisionalmente a favor de la Subprocuraduría, esto únicamente con la finalidad de poder autorizar esos tratamientos médicos, todos los que fueran necesarios para salvar su vida. La niña obviamente es ingresada al área de terapia intensiva, se inicia el tratamiento médico que había recomendado el médico tratante, incluyen las transfusiones sanguíneas. Durante su estancia en este hospital, pues se lleva a cabo la confirmación del diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es el seguimiento? Una vez que ya dio el primer paso la Subprocuraduría, ya tenemos esa autorización legal para efectuar esos tratamientos médicos en la salud y en la enfermedad de esta pacientita. Bueno, la médico tratante, la trabajadora social, el titular de la Subprocuraduría informan a los padres la necesidad de someterse a un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Y obviamente esto implicaba la realización de más transfusiones sanguíneas. Los padres de la menor, pues obviamente responden que van a, o que necesitan inclusive una segunda opinión médica, un derecho válido. La médico tratante obviamente acepta esa intervención que hacen los padres de realizar una segunda opinión, inclusive ella poderse entrevistar con otro médico que tuviera su misma especialidad, pero obviamente bajo el panorama de que era una cuestión urgente, que se tenía que iniciar de manera urgente la quimioterapia para salvar la vida de la menor. Bajo este panorama, los padres continúan en la negativa. Como la Subprocuraduría ya tiene temporalmente esa tutela de la menor, pues decide autorizar este tratamiento secundario. Hasta este punto, doctores, podríamos entender que la Subprocuraduría está asumiendo toda la responsabilidad sobre la atención médica a la menor y en automático está haciendo a un lado la opinión o decisión de los padres sobre el estado de salud de la niña. ¿Qué pasa entonces con la autoridad, en este caso con la Subprocuraduría, cuando la madre decide ejercer una acción legal en contra de esta instancia? Se va o acude a un juicio de amparo por considerar que la decisión de la Subprocuraduría de asumir la tutela de la menor y autorizar esos tratamientos médicos mencionados, pues no estaban justificados de una manera plena, ¿sí? Este amparo se promueve en nombre y representación de su menor hija, argumenta la quejosa, que es la madre de la menor,
que hubo un desplazo injustificado de sus derechos a tomar una decisión sobre el estado de salud de su hija y que no se respetaron obviamente las creencias religiosas amparadas en nuestro artículo 24 constitucional, ni su decisión de no iniciar una quimioterapia hasta no tener una segunda opinión médica o la certeza de que no existiera un tratamiento alternativo que pudiera practicarse a la niña, además sin que se le proporcionara ninguna información al respecto. Y en este apartado me llama mucho la atención porque aun y cuando la madre de la menor pidió una segunda opinión, quiero entender que era un momento de suma o extrema urgencia médica que ameritaba una intervención inmediata, porque de lo contrario, pues hubiera existido esa condición para poder haber solicitado una segunda opinión médica, cosa que no sucedió. También refiere la quejosa, la madre de la menor, que se viola su derecho a la igualdad, puesto que la subprocuraduría y el hospital la discriminaron por ser una mujer indígena de la etnia rarámuri y profesar la religión de Testigos de Jehová. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve este proceso, este juicio de amparo que interpone la madre de la menor en contra de la subprocuraduría por los actos ya mencionados? El juez de distrito obviamente concede este amparo, aunque ustedes se hubieran sorprendido en este apartado, al igual que yo, concede este amparo a la mamá, puesto que considera que de las evaluaciones psicológicas que realizó la subprocuraduría a los padres de la menor, no se demostró que hubiera negligencia en el cuidado de la niña. Además de que consta que no se les presentó una alternativa de tratamiento. Concluyó además que los médicos y las autoridades de la subprocuraduría actuaron de manera discriminatoria y que en adelante debería de respetarse la voluntad de los padres de implementar tratamientos alternativos. Y únicamente, ojo, y únicamente en caso de ser urgente o necesario, esto es, si los tratamientos alternativos fallaran y como último recurso, podrían implementarse transfusiones sanguíneas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque ya dio en el clavo la autoridad, ya dio en el clavo el juez de distrito, cuando se trate o en caso de ser urgente o necesario. Y de aquí se deriva a un estado de necesidad contemplado en la ley, más adelante se los voy a explicar, pero ya nos va marcando la guía de en qué momento se debe de actuar. La subprocuraduría y el hospital, obviamente, interponen un recurso de revisión ante esta resolución del juez de distrito. Este recurso fue turnado por el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia, esto por la trascendencia que tenía, ¿no? Porque iba a marcar un precedente sobre estas circunstancias que de repente son algo comunes en la cuestión médica. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en el recurso de revisión? ¿Qué es lo que va a interpretar la Suprema Corte de Justicia? Y es precisamente lo que estamos analizando hoy en día. La Suprema Corte de Justicia se pregunta, en este caso, ¿cuáles son estas condiciones en las que puede permitirse, de acuerdo a lo que ya hablamos de la supremacía constitucional, que la Constitución está hasta arriba y que todo lo demás debe de ir en concordancia a ella y lo que no se cuadre básicamente a lo que establecen los criterios constitucionales, pues deben de ser declarados inválidos y nulos. Y en este caso, al permitir que las autoridades del Estado desplacen el derecho de los padres de decidir sobre la base de sus creencias religiosas, cuestiones relacionadas con la salud de sus hijos, ojo, en caso de urgencia médica, en los cuales obviamente está en riesgo la salud e incluso la vida de una menor de edad, todavía aunado a todo esto, una menor de edad. La Corte pues apunta que la Constitución reconoce obviamente ese derecho que los padres tienen a tomar decisiones sobre la salud y la religión por sus menores hijos de edad. Pero este espacio de autonomía, esta libertad que tienen los padres, tiene como límite la afectación a los derechos a la vida y a la salud de los niños. ¿Qué quiere decir? Que usted, representante legal, tutor, padre o madre del menor, puede tomar las decisiones que usted considere pertinentes sobre cómo van a vivir sus hijos, pero en el punto en el que lleguen a repercutir en temas de vida y salud, ese es el límite que tiene usted para poder decidir sobre los menores, y más cuando se representa un riesgo para la salud, incluso para la vida, hablando de una urgencia médica como tal. Y entonces nos dice en este recurso de revisión
que obviamente el Estado puede interferir justificadamente, válidamente, sustentadamente, o sea, sustentado concretamente en derecho, en la autonomía parental para tomar obviamente estas decisiones por los padres, cuando la decisión de los mismos pues, ponga en riesgo la vida o la salud de los hijos. Para la Corte nos dice la puesta en riesgo de la vida de un niño se actualiza, ojo, se actualiza, cuando existe esa negativa, cuando los padres se rehúsan a seguir un tratamiento médico idóneo para salvar la vida de su hijo menor de edad, en este caso anteponiendo sus creencias religiosas. ¿Y qué es el tratamiento médico idóneo? Porque entonces aquí ya vamos a empezar a establecer cómo definimos estos términos. El tratamiento médico idóneo para salvar la vida, según la Corte, nos dice que es aquel que ya ha sido acreditado por la comunidad médica como el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición letal. Se trata de una intervención médica que no presenta una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad. Y este es un tratamiento médico idóneo según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que resuelve dentro de este recurso la Suprema Corte de Justicia? Nos dice que la salud de los menores de edad en contextos médicos es la máxima consideración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio sobre el interés superior del menor? Está por encima de cualquier otro derecho. O sea, los niños y adolescentes son prioridad para el Estado, independientemente de que colisione con cualquier otro derecho. Los derechos de los niños y adolescentes son prioridad para el Estado, por lo que se revoca esta sentencia que había emitido el juez de distrito y la Suprema Corte confirma la decisión de las autoridades demandadas, en este caso del hospital, del médico tratante y de la subprocuraduría, de asumir la tutela de la niña y autorizar y aplicar el tratamiento que en este caso los médicos consideraron idóneo para salvar su vida. Después de estos argumentos, doctores, pues tenemos una serie de preguntas que es importante poder despejar, poder aclarar. Por ejemplo, ¿cuándo deben tomarse estas decisiones para proteger estos derechos fundamentales de los menores de edad? Es muy probable que tengamos una colisión de derechos, ¿no? Porque así como se establece el derecho a la salud en el cuarto constitucional, pues también se establece el derecho a un credo religioso. Y hay algunos juristas que, pues, establecen que se tiene que sacrificar uno para poder salvar el otro, ¿no? Más adelante lo vamos a ver de una manera más detallada, pero sí ir señalando desde estos momentos estas dudas que de repente en la práctica pues nos ponen a dudar, nos ponen a pensar, nos ponen un dilema legal, un dilema científico, un dilema ético inclusive, de poder tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. ¿Cómo puede usted saber cuál es el tratamiento médico idóneo para salvar su vida? ¿Cuándo puede decidirse la aplicación de un tratamiento médico alternativo al que los médicos que tratan a un menor de edad recomiendan como el idóneo? O sea, ¿cómo lo vamos a determinar? Cuando los padres, como en el caso que acabamos de señalar, ponen en riesgo la vida de un menor de edad al priorizar alguna cuestión religiosa, ¿qué debe aplicar? ¿Cómo debe de proceder? ¿Puede el Estado intervenir válidamente la autonomía parental y corregir las decisiones de los padres que ponen en riesgo la vida del niño? ¿Hasta dónde puede actuar el Estado en representación de estos menores? ¿Cuáles son los criterios para dar respuesta a estas preguntas que establece la Suprema Corte? Y tomen nota, doctores, porque esto es muy importante. Lo dice la Suprema Corte, nuestro órgano máximo. ¿Cuáles son los criterios que estableció la Suprema Corte en este caso? Nos dice un tratamiento idóneo es aquel procedimiento recomendado por la ciencia médica que cuenta con un nivel más alto posible, no seguro ni definitivo, posible, de consolidación científica y que por tanto se indica con el mayor grado de prioridad y tiene un mayor índice de éxito, pero ojo, no asegura un resultado definitivo, importantísimo este apartado. Para que prevalezca una propuesta alternativa, ojo con este otro apartado, doctores,
porque nos dice, para que prevalezca una propuesta alternativa a la recomendada por los médicos tratantes para salvar la vida de un menor de edad, conforme a la Lex Artis de su profesión, es imprescindible acreditar que la alternativa ofrece un grado de recuperación similar o comparable a la intervención médica que ha sido objetada. Y ojo, acreditación que será a cargo de quien ofrece la alternativa. Este apartado, cuando yo lo leí, lo estudié, lo razoné un poco, pues sí me causaba mucha duda porque, número uno, en un caso práctico, si yo a lo mejor como médico tratante establezco un tratamiento idóneo para la atención a ese paciente y el familiar me solicita una alternativa o me ofrece una alternativa médica, pues bajo este argumento de la Suprema Corte tendría que ser él quien acredite que esta alternativa ofrece un grado de recuperación similar o comparable a lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo lo va a acreditar? Y de repente se me ocurre que entonces tendría que llegar el paciente acompañado de un médico especialista de la misma especialidad, con sustento bibliográfico actualizado, que pueda acreditar fehacientemente que esa alternativa es comparable con lo que el médico ya ha establecido como un tratamiento idóneo. Y a lo mejor para darle ese respaldo legal acompañado de un notario público. Quiero pensar que sería una opción, hablando en este apartado donde señala la Suprema Corte que la carga de acreditar un tratamiento alternativo pues es de quien la está ofreciendo o en su caso la está solicitando. Las autoridades del Estado pueden asumir, obviamente, como ya lo vimos, válidamente la tutela de un menor de edad para tomar decisiones en situaciones en sustitución de sus padres cuando estos privilegian factores como sus creencias religiosas y no nada más sus creencias religiosas. Cuando llevan a cabo acciones o omisiones que evidentemente ponen en peligro la vida de una persona. El interés superior del menor, ojo, impide que se aplique a un niño un tratamiento que es claramente inferior al tratamiento médico idóneo de acuerdo con la Lex Artis médica. Y este apartado me lleva, en algunas pláticas que se tuvo sobre este tema específico de Testigos de Jehová, donde se establecía una serie de alternativas médicas antes de llegar a una transfusión sanguínea, y que decían, puedes aplicar esto, esto, esto y esto y esto antes de llegar a una transfusión médica. Pero entonces el interés superior del menor impide en automático que médico tratante, bajo la indicación del representante legal, padre o tutor del menor, aplique esta medida alternativa cuando claramente es inferior al tratamiento médico idóneo que usted puede establecer. Y aquí entra otro punto importante que tiene que ver con el criterio médico, con la libertad prescriptiva del médico tratante. Porque hay cuestiones que de repente, o médicos que me pudieran señalar, oiga, ¿yo cómo estaré seguro que estoy ante un tratamiento médico idóneo? Doctor, su experiencia, su experticia, su libertad prescriptiva lo facultan a usted para establecer, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarse, que el tratamiento médico idóneo que usted decidió optar para ese paciente es el indicado. Y que entonces quien le ofrece o le solicita una alternativa, le acredite lo contrario. ¿Sí? La importancia de poder usar, conocer y aplicar la libertad prescriptiva del médico tratante. Dentro de estos criterios de la Suprema Corte, nos dice que la comunidad médica, pues dentro de la comunidad médica existen lineamientos de práctica clínica en los cuales se establecen pautas para el diagnóstico y tratamiento de patologías. Y de ahí se basa la Suprema Corte de Justicia para establecer que las guías de práctica clínica consultadas por la Corte establecen, con base en la evidencia del segundo nivel más alto, que las medidas terapéuticas de apoyo para pacientes con leucemia linfoblástica aguda generalmente incluyen el uso de transfusiones sanguíneas y está justificado. Está justificado en una guía de práctica clínica que, si bien es cierto, no tienen o no revisten un carácter obligatorio, sino
orientador, pero la Suprema Corte nos dice que al ser una evidencia del segundo nivel más alto, pues tiene ese sustento médico, ese sustento científico. Por eso es que decide apoyar y confirmar esta resolución. En ese contexto, la primera sala determina que este tratamiento idóneo es aquel procedimiento, repetimos, recomendado por la ciencia médica que cuenta con el nivel más alto posible de consolidación científica y que por lo tanto se indica con el mayor grado de prioridad. También reconoce el papel de la incertidumbre, ojo, esto es importante, el papel de la incertidumbre en la información que orienta las decisiones de la ciencia médica. La Corte estableció también que el tratamiento médico idóneo es aquel que tiene un mayor índice de éxito. O sea, aun y cuando yo como médico tratante bajo la libertad prescriptiva y demás establezca un tratamiento médico idóneo y no tiene un resultado favorable, bueno, lo estamos señalando que no es un resultado garantizado, un resultado definitivo, un éxito al 100% asegurable, sino de que vamos sobre posibilidades, sobre probabilidades, y que en este caso, ese tratamiento médico idóneo, pues es el que mayor índice de éxito tiene consolidado. En cuanto a la objeción de los padres de la niña, en este caso, al tratamiento recomendado como idóneo por los médicos y obviamente su deseo de buscar otras alternativas que no involucraran la transfusión sanguínea, la primera sala estableció que, lo repito, el interés superior del menor, pues impide, bloquea, tiene esa barrera para que usted como médico tratante aplique un tratamiento claramente inferior al que ya se ha considerado como idóneo. Esto de acuerdo, obviamente, con la Lex Artis médica. ¿Qué es lo que resalto? Y le repito, para que prevalezca una propuesta alternativa por parte de los padres, es obligatorio acreditar que esta alternativa ofrece un grado de recuperación similar o comparable a la intervención médica que ha sido objetada. ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién la solicita? ¿Sí? De otro modo, se pondría al menor de edad en una situación de riesgo que puede evitarse al aplicar el tratamiento que ustedes consideraron como un tratamiento idóneo. La Corte obviamente también reconoce el derecho de los padres de poder decidir cuestiones relacionadas con los tratamientos médicos destinados a mejorar las condiciones de salud de los niños menores de edad, siempre considerando el principio constitucional del interés superior del menor. En pocas palabras, siempre que no se trate de una urgencia médica, que no ponga en peligro la vida o la salud de la menor, puede decidir el padre sin ningún problema. En síntesis, el interés superior del menor es una consideración prevalente tratándose de decisiones que son críticas para el futuro bienestar de un menor, como aquellas relacionadas con su derecho a la salud y a la vida. Conclusión final, doctores. En resumidas cuentas, la Corte nos dice si no existe un procedimiento alternativo similar o de eficacia comparable al tratamiento indicado por la Lex Artis médica y los padres insisten en su objeción, el Estado podrá asumir la tutela del niño con la finalidad de autorizar que el menor reciba aquel tratamiento que cuenta con una capacidad científicamente comprobada para salvar su vida. Eso es parte, doctores, de la información que el día de hoy preparamos para todos ustedes. La resumimos o la resumí de la mejor manera posible para que fuera comprensible para todos ustedes. Y pues en este momento estamos abiertos a sus comentarios, las dudas que tienen al respecto. Licenciado Eduardo, excelente, magistral como siempre sus presentaciones, muchas gracias. A ver, licenciado Eduardo, pero a ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la futilidad terapéutica? ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes menores de edad con un pronóstico malo para la vida, muy malo para la vida, incluso pronosticados con una enfermedad letal, o sea, que no tiene regreso? Bueno, aquí ya entra otra consideración, licenciado Abraham, porque ya estamos hablando de un pronóstico, como usted lo refiere, malo, a lo mejor ya de una enfermedad terminal. Y en este caso de enfermedades terminales, aun y cuando yo como médico tratante considero un tratamiento médico idóneo que igual no asegura una certeza de curación al 100%,
Si los padres se niegan a que se administre ese tratamiento como tal, en este caso específico, por tratarse de una enfermedad terminal que haga lo que haga, ya no hay reversa, sí se tiene que respetar la decisión de los padres o en su caso, la decisión del paciente, pero únicamente en estos apartados específicos, hablando de enfermedades terminales. Excelente, Liceo Eduardo. Silvia Rodríguez dice, ¿puedo como médico solicitar mientras esté enfermo el menor que la tutela sea provisional al DIF o al Ministerio Público para continuar el manejo? Sí, claro, a cualquier autoridad. En el momento que determine que existe esa colisión de derechos o que existe esa negativa por parte del representante legal, padre o tutor del menor, lo puede hacer sin ningún problema. María López dice, buenas noches, la decisión para la vida de la niña en riesgo es el médico y apoyo de la subprocuraduría que turnaron al tribunal colegiado a la Suprema Corte de Justicia. Por eso el procedimiento considero correcto para poder salvar la vida. Por eso considero el procedimiento correcto. No sé, ¿ustedes entendió la pregunta? No, más bien creo que fue un comentario, licenciado. Ok, excelente. Si mal no recuerdo, esa misma sentencia pone el límite de relevar la voluntad de los padres solo para sangre y derivados y se le puede preguntar a los menores su deseo en el tratamiento siempre y cuando el menor tenga la edad y capacidad para hacerlo. Exactamente, pues él mismo contestó ahí en su pregunta. ¿Qué pasa cuando la urgencia médica real del menor es inmediata? ¿Qué procede legalmente? Dice Francisco Hernández. Bajo el artículo 81 del reglamento de la Ley General de Salud para la Atención Médica, actuamos en inmediato, ni siquiera tenemos que avisar, en este caso, a una autoridad que pudiera hacerse cargo de la tutela del menor. Ojo, bajo este panorama urgente y bajo el argumento del artículo 81 de este reglamento, tenemos que tener ese diagnóstico por lo menos validado por 2 médicos tratantes. Excelente. Francisco Álvarez, en caso de un menor de edad con necesidad de hemotransfusión por cirugía de urgencia y riesgo de muerte, ¿qué procedería? ¿Existe alguna forma de fincar responsabilidad a los padres por negligencia? Pues tendría, ese tipo son denuncias por querella, tendría que existir una denuncia, de lo contrario, pues actuar en consecuencia, brindando la atención al menor en el caso que se requiera y posteriormente dar aviso a la gente del Ministerio Público, pero eso ya tendría que ser del hospital o del médico tratante. Génesis, las intervenciones propuestas por los médicos y otorgar el consentimiento en representación de su menor hija para que realicen los procedimientos respectivos. Ese es un comentario. Antonio Luna, ¿qué otra religión aparte de los testigos de Jehová impiden la transfusión sanguínea? Yo nada más conozco los testigos de Jehová, no sé si existe alguna otra que también lo prohíbe. En otras palabras, los médicos deben de proveer a los padres de suficiente información de un modo que le permita ponderar efectivamente las ventajas y los inconvenientes de diversos procedimientos a efecto de elegir aquel que mejor convenga a los intereses del menor, ¿correcto? Así es, la As- información es la base de todo. Así que la ley nos respalda a transfundir a la menor y más bien no iríamos a la cárcel si no lo hacemos, pues está en riesgo la vida del menor. Así es. De hecho, licenciado, había señalado yo un apartado al establecer en el momento de urgencia médica, y esto se los quiero señalar antes de dar por terminada la plática porque no lo toqué. Cuando hablamos de un estado de necesidad, cuando nace la urgencia médica, tenemos ese estado de necesidad claramente justificado y se contempla como una excluyente de responsabilidad penal, para que lo tengan en consideración al momento de llevar a cabo esos actos, obviamente previendo y justificando en su expediente clínico que se agotaron alguna otra alternativa y que procedieron de acuerdo al estado de necesidad urgente de ese paciente. A ver, el doctor Edgar Luna dice, aplicaría igual que los padres se rehúsen, por ejemplo, a la transfusión y uno les explica que la necesita. ¿Sería válido que pidieran su alta voluntaria con tal de no autorizar la transfusión? Es otra opción. ¿Actuaría de la misma manera el Estado para asumir el manejo del paciente el menor? ¿Uno como médico queda en responsabilidad médica al aceptar el alta voluntaria? En estos apartados, en estos casos, yo sí les recomiendo que si el paciente decide irse aún en contra de la recomendación médica, hay que considerar lo que establece la norma 004 cuando el paciente solicita una alta voluntaria aún y en contra de la recomendación médica. Esto es, que el estado de necesidad es urgente, que se debe brindar una atención médica inmediata, pero que el paciente no lo acepta. Y ante esa negativa, que le realicen el alta voluntaria, que le firmen 2 testigos y que le vaya bien. No lo puede retener aún en contra de su voluntad porque consideraría ya entonces o se configuraría otro delito como tal.
Excelente. Abelardo Gerardo dice, si las guías no definen el uso de sangre transfundida, ¿se puede llegar a un proceso legal? Ante una urgencia que ponga en riesgo la vida del menor, ¿se puede transfundir y después del proceso legal y su compromiso médico legal? Hablábamos, doctores, de la libertad prescriptiva del médico tratante, aun y cuando la guía como tal no lo establece, si bajo su criterio médico, su experiencia y su experticia considera que es oportuno una transfusión sanguínea, pues tiene que proceder a ello. Obviamente debe de existir una sustentación clínica, no nada más transfundir por transfundir, sino estar debidamente sustentado en algo, porque además, olvídese del tema de la cuestión penal, también puede derivar en un daño moral perseguido en una materia civil que todavía es más complicado para ustedes. Josafat Zárate, excelente ponencia, excelente ponente, lo ha disfrutado. Dice, pues fue un tema del diplomado peritaje en el conflicto derivado del acto médico en Oaxaca, donde usted fue nuestro maestro, los resultados en la revisión muy similar. Bueno, Josafat, muchísimas gracias, se lo agradecemos. Esos comentarios nos hacen siempre, son muy motivadores, muchas gracias. Francisco Álvarez, bueno, manda saludos. Dice, las diversas normas internacionales relativas a menores permiten la escucha del menor, incluido el tratamiento sanitario, ¿es correcto? Aquí en México, por lo menos, si el menor no es emancipado o se encuentra en ese momento solo o no se encuentra acompañado de alguien, pues se puede hacer esa excepción. Pero si el menor tiene un representante legal, pues siempre va a ser bajo la decisión de este representante legal. Julia Garza, desde Monterrey, le enviamos un gran saludo y dice, ¿cuál es la incidencia en su experiencia en este tipo de casos? Más de la que parece, ¿eh? Pero eso es más frecuente de lo que pensé. Es muy común lo que estamos viendo hoy en día. Y no nada más derivado de testigos de Jehová, también por otras circunstancias, por falta de información, pero sí es muy común que se estén dando este tipo de situaciones. Antonio Luna, ¿por qué este problema lo enfrentan los médicos en el caso de enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad del grupo o RH? Que también es otro caso. No, no entendí la pregunta, licenciado. Dice, este problema también lo enfrentan los médicos en Ah, el ya, caso de ya. enfermedad hemolítica. O sea, Ok. cuando no es compatible la sangre, tienen que Sí. cambiar toda la sangre. Sí, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nace el estado de necesidad, nace la urgencia médica y por ende tenemos que llevarlo a cabo. Miguel Sierra dice, si es el proceso de aceptar la transfusión, el niño muere, ¿se puede contrademandar a los padres? ¿Cree que esta acción detendría esta negación a procesos terapéuticos como una transfusión? No como tal, no como tal, porque recordemos que también la Constitución contempla el derecho de los padres de decidir sobre la atención médica a sus hijos. Recordemos que en medicina pues no existe esa certeza al 100% de curación, y es por esa circunstancia que si el padre decide someterlo a cierto tratamiento y este no tiene esa eficacia, o igual del otro lado, si el doctor decide someter a ese paciente a cierto tratamiento idóneo, aún y en contra de la recomendación del padre de no hacerlo y no tiene esa eficacia, pues no repercute una acción legal en contra del médico que hubiera decidido esa determinación. El doctor Manuel Medina, ante un caso similar, ¿se puede actuar de esa manera en forma automática o hay que dar aviso a las autoridades? De preferencia, si las condiciones en las que usted se encuentra nos dan tiempo para dar el aviso correspondiente, hágalo. Si no hay tiempo necesario para dar el aviso a la autoridad, pues hay que actuar en automático. Silvia Rodríguez, eso se llama emancipación en salud, dando la tutela provisional al DIF. Así es. Kirk Villanueva, ¿qué hay de pedir una segunda opinión como apoyo legal? ¿Se puede? Sí se puede, siempre y cuando, le repito, el tiempo y las condiciones, el estado de salud del paciente lo permita. Gloria Reyes dice, muy interesante tratar con familiares testigos de Jehová, es difícil, dice. Lupita Alvarado, también enviamos un saludo muy grande, dice, hay un seguimiento de los niños para que no sean sujetos de discriminación por parte de los padres por motivos religiosos. Como ya fueron transfundidos, supuestamente ya no son dignos del reino de Dios. Exacto, esa es la disyuntiva principal. Excelente caso, pero sobre todo de análisis, bibliografía donde se pueda ampliar el tema. Sí, con mucho gusto, al correo de atención afiliado les mandamos las ligas para que puedan acceder a esa información. A ver, esa atención.mlc@gmail, ¿no? ¿O a cuál? Así es, así Ok, es. usted no va a contestar, licenciado Eduardo, ¿eh? Eugenia Arellano, ¿quién debería ser el responsable de solicitar a la autoridad competente su intervención en caso de disyuntiva con los padres en el tratamiento que pone en riesgo al menor?
Pues miren, les repito igual, de hecho en la norma oficial 004 viene cómo debe de hacer ese aviso a la gente del Ministerio Público, ¿eh? No necesariamente a la Subprocuraduría del Menor, a la autoridad que usted tenga en ese momento disponible, DIF, MP, Subprocuraduría del Menor, o sea, cualquier Sí. autoridad que usted lo pueda hacer. Sí, porque puede ser que yo esté, no sé, en una ciudad en donde no haya esa oficina, que esté en la capital, entonces, bueno, con el que esté disponible. Miguel, no hay que olvidar el protocolo que estableció la Corte y la perspectiva que se ha dado en respetable, pero difiere a lo que dijo la primera sala. Los padres es su derecho a recabar el consentimiento informado. En caso de no urgencias, deberá tener un diálogo incluyente comprensivo. Cuando la situación médica del menor lo permite, los padres pueden ofrecer un tratamiento alternativo al indicado en ejercicio de su derecho. La tutela es limitada, transitoria y proporcional. Debe evitarse en todo momento la discriminación. Excelente. Marco, el doctor Marco Vázquez, le enviamos un saludo y lo vamos a tener aquí invitado, Marco Vázquez. ¿Cuánto tiempo tarda una autoridad, juez o autoridad en emitir una recomendación o decisión en este sentido? Máximo 24 horas. Esa es inmediata porque está en peligro la vida de una persona. Roberto Luna, en un caso de emergencia como un paciente menor traumatizado que requiere transfusión sanguínea transoperatoria, los padres testigos de Jehová lo rechazan. ¿Qué procede? No hay tiempo de someter un caso ante las autoridades. Artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud, bajo el criterio de 2 médicos tratantes, establece de tomar la decisión de llevar a cabo esa transfusión o ese tratamiento médico. Y muy importante, licenciado Eduardo, lo que usted comenta, que justifiquen la urgencia con al menos 2 médicos, porque si no, al Exacto. amparo de que yo puedo decir que es una urgencia, yo la justifico. Entonces tiene que estar corroborada por al menos 2 médicos. Miguel, la Suprema Corte estableció que, que no es negligencia. Excelente. Patricia Prado, suponiendo que los padres pidan una alta voluntaria y ver que está en peligro la vida de un menor, legalmente, ¿qué sucede si el paciente muere? ¿Existe un seguimiento por parte de autoridades o qué se hace en este caso? Pues mire, si fuera una atención, por ejemplo, supongamos que ese paciente se va de alta voluntaria y se muere saliendo del hospital. Es muy probable que van a dar vista a la gente del Ministerio Público, él va a abrir una investigación de oficio y en algún momento va a establecer cuáles fueron las causas de la muerte. Si esas causas de la muerte se derivan precisamente de la patología que presentaba este paciente, pues se tendrá que investigar por qué ese paciente iba para afuera. De ahí la importancia del alta médica aún en contra de la recomendación médica. Obviamente se va a entablar un proceso legal, pero hay que sustentar, esa es la palabra clave, sustentar esas acciones o omisiones dentro de su expediente clínico. Edgar Ortiz, siempre se debe hacer el procedimiento administrativo para el retiro parcial de la tutela del menor cuando se trate de una transfusión ante una enfermedad prolongada y que se puede tener involucrados otros órganos. No necesariamente, repetíamos siempre y cuando las condiciones, el tiempo y la salud del paciente lo permitan, hágalo. Si no es así, actuamos en consecuencia. En su experiencia, ¿qué hacer cuando el tiempo para referenciar y realizar el proceso notariado no se cuenta? Por ejemplo, en el caso de un sangrado que requiere una transfusión urgente, respalda la institución el artículo pero es el 81 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, no de la Ley General de Salud. Es Lizeth Arnaud. Así es, ese mero. María José Sebastián, ¿qué pasa cuando el niño también se niega a recibir una transfusión? Por ejemplo, adolescentes. Eh, Tenemos que partir, doctores, y creo que esa es la clave de este apartado que estamos señalando, siempre y cuando surja un estado de necesidad, ¿sí? Acuérdense que el derecho a la vida, a la salud, son derechos que no quedan a decisión del sujeto. No En este disponibles. caso, sí, exactamente, No bien jurídico no disponible. no son derechos que yo tengo decisión sobre ellos. Si es un estado de necesidad urgente, yo tengo que actuar en consecuencia, aun y cuando la persona no lo quiera. Sí, ponemos mucho, licenciado Eduardo, el ejemplo de los suicidios. O sea, Así la es. persona cuando dice yo soy dueño de mi vida, pues no, porque si fuera dueño de su vida, podría disponer de su vida y el Estado se lo permitiría y el Estado no se lo va a permitir. Exactamente. El doctor Vázquez dice, también algunos antivacunas no están de acuerdo con las transfusiones de sangre y sus derivados, algunas ramas del hinduismo. Dice, bueno, el tema génesis de poder acudir a la Subprocuraduría de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial del Estado donde se encuentre. Sí, nomás no siempre hay en todos en cada ciudad, en todas las ciudades. Eugenia Arellano, los médicos tratantes en ocasiones tomamos decisiones dada la gravedad de los pacientes menores por el retardo en la intervención legal. ¿Y a qué nos exponemos como profesionales de la salud? Buen comentario.
Sí, de hecho, esa es la importancia, licenciado, y siempre se los reitero mucho, de poder establecer o sustentar y documentar estas acciones o omisiones tanto de la familia como del equipo médico tratante en su expediente clínico. Por eso es que en lo que son peras o son manzanas o se lleva a cabo o tenemos una resolución judicial, pues es con lo que yo voy a poder acreditar qué fue lo que hice y por qué lo hice de esa manera. Génesis, sí, se trasfunde la ley, no respalda en caso de urgencia. Miguel dice, en base, como ha evolucionado esta situación médico-legal, debe de acreditarse la debida urgencia, si no, no encuadra lo que se dice, Exacto, correcto. exactamente. Minerva dice, si el paciente fallece por la negativa de los padres, ¿la ley procede contra los padres? No, probablemente no. Debe de existir una denuncia. En el caso específico para la resolución legal de tutela de la justicia, ¿en cuánto tiempo se da la misma? Hablábamos que son casos urgentes y regularmente llegan en 24 horas, menos de 24 horas. El doctor Agustín Salazar le mando un saludo muy fuerte, un abrazo, da las gracias por la plática y el esfuerzo que hacemos. Él también lo hace cada vez que nos ayuda a difundir la información. Muchas gracias. Usted es parte de esto, doctor Salazar. Doctora Campos dice, ¿a los cuántos años los menores pueden decidir? Si el menor está emancipado o si ya es mayor de edad, pero siempre, si no existe esa emancipación, pues siempre va a ser bajo la dirección de su representante legal. Sí, o cuando su propio, digo, hablar de una edad es difícil porque el grado de madurez depende de cada persona, pero regularmente lo encontramos en pacientes de 16, 17 años, es muy variable. Génesis, ¿es constitucional la decisión del Estado de asumir la tutela en razón de que la madre se negó las transfusiones sanguíneas indicadas a la menor cuando ésta ingresó a urgencias? Ricardo Esparza, ¿este derecho aplica desde la etapa fetal? Mm, pues no como tal, porque todavía no ha nacido y no se considera una persona viva. Excelente tema, felicidades Leticia Navarro. Aquí la biótica pasa a segundo término por el riesgo de la muerte del menor. Aideto Gutiérrez, si el menor no quiere el tratamiento, lo que comentaba es un bien jurídico no disponible. O sea, él no puede Exacto. decidir que con su vida se haga una cosa u otra. La otra es de que no vaya a solicitar atención médica, pues ahí cómo nos damos cuenta. Pero el tema es cuando se entera el Estado, como el que se suicida y no nadie se dio cuenta, pues se suicidó, sí dispuso de su vida. Pero mientras Sí. el Estado lo Lo pueda detecte, pues prevenir. lo va a evitar. Paulina Exactamente. González, si el menor ocupa transfusión sanguínea urgente y los papás no lo aceptan, si yo respetara su decisión de no transfundir y el paciente muere, ¿tendría yo algún problema legal posteriormente? Sí, sí, acuérdese que aquel que no atiende a un paciente en un estado de necesidad urgente se considera un abandono de paciente, ¿eh? Y sí se procede legalmente en contra de ese médico. Víctor Manuel Campos, durante la tutoría del menor por parte de las autoridades, ¿cómo es el proceso? ¿Se envía el afectado al DIF o a qué dependencias? Bueno, en este caso que yo les estaba comentando, el paciente siempre queda hospitalizado a cargo del representante de la subprocuraduría. En algún otro supuesto donde el paciente pueda ser dado de alta y siga a cargo de la tutela, en este caso de la subprocuraduría, pues sí, evidentemente tendría que irse a resguardar algún DIF. Génesis, tenemos que transfundir, colegas, y van así como lo dijo el licenciado Cesario González. ¿Pueden repetir el correo para solicitar la información? Es atención.mlc@gmail, atención sin acento, .mlc@gmail.com. Se debe transfundir la ley madre que es la Constitución no respalda. Gustavo Leal, para el alta voluntaria paciente grave se tiene que solicitar que un médico firme la responsiva, o sea, entregar a un médico al paciente y no a la familia. Bueno, ese término de responsiva yo siempre he considerado que está mal empleado. No es como tal una responsiva, si obviamente cuando se somete a un procedimiento médico, pues estamos hablando de un consentimiento informado, pero sí en la medida de lo posible evitar el término responsiva. Y punto número dos, pues precisamente por eso es que se solicita el criterio de dos médicos tratantes, para que no sea uno, como lo comentaba el licenciado Abraham hace un momento, y que no se pueda acreditar ese estado de necesidad o esa urgencia médica. Martín Vasconcelos, excelente ponencia. Es destacar que siempre tratándose de un paciente pediátrica, las leyes tienden a ser muy estrictas, pero cuando el médico justifica su tratamiento deberían ser flexibles en pro de la salud y el bienestar del paciente y del médico. Muy buen Claro. comentario. Clemente Barrera,
Le enviamos un saludo siempre, excelente exposición del tema y sobre todo forma didáctica, que me permitieron disipar muchas dudas. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta la enorme carga emocional que llevan los padres para decidir la autorización del tratamiento. Por un lado su religión y la otra la vida de su menor. Doctor Clemente, Dios, o sea, absolutamente. Noé Rodríguez, si llega un menor a urgencias y requiere atención sin que esté algún familiar para autorizar, ¿se puede intervenir aunque no esté firmado el consentimiento? Sí, En caso de urgencia. exactamente, en caso de urgencia médica. A los padres que no vacunan a sus hijos llegan al hospital por enfermedades relacionadas por la falta de vacunación, ¿se puede dar aviso al Ministerio Público? No, bueno, lo puede hacer, pero realmente no entabla como tal, aunque dicen la vacunación es obligatoria. He conocido de casos similares y la verdad es que el Ministerio Público no procede en contra de sus padres. Marta Urdiales dice, existen dudas, la norma oficial A027 y además el reglamento de la Agencia de Salud y la 04 establecen que es urgencia, que es todo padecimiento médico quirúrgico agudo que puede impedir la vida de un órgano, una función y requiere atención inmediata. Guadalupe Yescas, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una enfermedad incompatible con la vida y o muerte cerebral y los padres quieren que se siga dando todos los cuidados y dar RCP cada vez que cae un paro respiratorio? Es la futilidad terapéutica. Sí, siempre y cuando, pues obviamente las condiciones de la institución lo permitan. No necesariamente hablando de un hospital público, pues sabemos que en los hospitales públicos se declara, por ejemplo, este supuesto que establece y se desconecta. O sea, ya no es lo que sigan queriendo los familiares. Más bien se le dejan de dar maniobras, se deja que la evolución natural. Exactamente. Génesis, la primera sala concluye que en contextos médicos la salud del menor es la máxima consideración, por lo que revoca la sentencia recurrida, que era lo que fue el caso. Lisette Arnau, ¿tiene que firmar ambos padres cuando se solicita una alta voluntaria? ¿O cómo establecer quién es el representante legal? Gran tema, este es un tema que la Corte no ha resuelto. En estricto derecho, conforme al Código Civil, ambos padres tienen la patria potestad exactamente igual. Ahora, en caso de urgencia no hay problema, hay que actuar. El tema es cuando no es un caso de urgencia, ¿eh? Y no se ha resuelto. Hoy en día actuamos con un solo papá. Es más, ni siquiera sabemos si es el papá, el acompañante que dice ser el papá. Actuamos de buena fe. Porque el acto médico es un acto de buena fe. Enrique Coronado, si se puede realizar esta pregunta, ¿qué nos puede decir en base a su experiencia en cuanto al uso de dióxido de cloro? ¿Hasta dónde nos protege la ley? Aún teniendo evidencia clara de mejoría y curación de los pacientes, aún sin ser por autorización. Bueno, no fue el tema de la plática, pero si quiere contestarlo. Creo que yo siempre me baso a la literalidad de las normas y de nuestras autoridades, y en este caso, si COFEPRIS no lo tiene autorizado, pues no lo podemos utilizar. Ángel Sierra, debemos recordar que si el paciente no se transfunde y vive, pero queda con secuelas por la no transfusión, estas pueden ser ocupadas por los familiares para demandar. Por eso siempre es mejor transfundir. Ya lo dijo claro. Doctora Froilán dice, si es una urgencia extrema y no se cuenta con la sangre que requiere el paciente y fallece, ¿qué sucede? ¿Con quién procede? Muy buena pregunta también. Justificarlo, doctor, porque acuérdese que no, exacto, no está obligado al imposible, pero sí que conste que la solicitó. Exacto, aquí habría una responsabilidad institucional a todas luces. Si un paciente requiere intubación y no acepta, por ejemplo, con pacientes COVID que no aceptan ciertos procedimientos, ¿ahí no se tiene implicación legal? De hecho, eso curiosamente fue hace días un tema de discusión entre el equipo de abogados, porque para mí sí, porque está en riesgo su vida al momento de que no puede respirar, de que no existe esa oxigenación y que aun y cuando el paciente le hubiera firmado esa decisión de no intubar, pues el médico tendría la obligación de hacerlo. Para mí sí. Para otros colegas abogados me han dicho que no, que el consentimiento los excluye, pero estamos hablando precisamente de lo que tocamos el día de hoy, un estado de necesidad y una urgencia médica. Sí, compañero, bueno, quiero comentarles que tenemos ahí un grupo donde discutimos siempre los casos, muy interesante. Licenciado Eduardo, su mensaje final para la comunidad médica, por favor. Pues nada, doctores, seguir aprendiendo, seguir actualizándonos en estos temas, al igual que ustedes, pues nosotros aprendemos también junto con ustedes. Y pues nada, quedar a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio, el tiempo, licenciado Abraham. Muchas gracias por todo. Como siempre, Eduardo, de 10. Quiero agradecer al licenciado Eduardo, a todos ustedes, compartirles que esta plática está grabada, que usted puede volverla a ver en YouTube. En YouTube teclea Medical Legal Center
se suscribe y está los lunes, teoría del caso, caso narrado por la mano del experto, como hoy. El martes un podcast que es un mensaje de 10 minutos, cuando mucho 10 minutos, una opinión con un tema médico de actualidad, y el miércoles una masterclass relacionada con temas médicos. El día de hoy, como siempre, nos vieron de prácticamente todo el país, Centro, Sudamérica, Estados Unidos. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado, o es presidente de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center como esta con el licenciado Eduardo Becerra, no duden en contactarnos al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto generamos esa plática con nuestra plataforma, así como la vieron especialmente para su grupo médico. Entonces no duden ya en solicitarla, con mucho gusto. Les recuerdo que Diana López, nuestra especialista psicóloga, con doctorado en neurociencias, ha subido en la página del Facebook de Medical Legal Center una cápsula de contención del estrés especialmente para ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con la plática que les voy a dejar en pantalla. Tenemos a Emma Urías Romo. La doctora Emma Urías es anestesióloga y hablará de la evaluación perioperatoria del paciente obeso. No se lo pierdan, doctor, licenciado Eduardo. Muchas, ya lo estoy haciendo, doctor, ya ve. Saludos a la familia. Muchas gracias Gracias, por todo, como licenciado. Pase siempre. muy buena noche. Y Hasta unos hijos luego. extraordinarios. Gracias. Gracias, hasta luego.